Bienvenidos a un nuevo video que les pondrá los pelos de punta. Hoy traemos historias escalofriantes que no podrán olvidar. Si están listos para temblar, denle like, suscríbanse y dejen en los comentarios desde donde nos escuchan. Apaguen las luces y que comience el terror. A veces pienso que hay cosas en este mundo que no deberíamos conocer. Cosas que han estado ahí desde siempre, esperando en silencio, observándonos desde las sombras. Mi abuelo solía decir que la tierra tiene memoria, que guarda secretos que es mejor no despertar. Yo creía que eran solo cuentos de viejos, historias para asustar a los niños, pero después de lo que viví, ya no estoy tan seguro. Me llamo Roberto Hernández Vázquez, tengo 32 años y soy de San Miguel de los Remedios, un pueblito perdido en el estado de Hidalgo. Toda mi vida he trabajado la tierra, igual que mi papá y mi abuelo antes que él. Tengo una milpa de 3 hectáreas que heredé cuando murió mi padre, hace 5 años. Es una tierra buena, fértil, que siempre ha dado maíz abundante y mazorcas grandes como puños, pero hace 6 meses empezaron a pasar cosas raras. Todo comenzó una madrugada de marzo, cuando fui a revisar los surcos porque había llovido mucho la noche anterior. El barro estaba fresco y pegajoso bajo mis botas, y el aire olía a tierra mojada y hierba tierna. Era muy temprano, apenas si empezaba a clarear el cielo, y una neblina espesa cubría toda la milpa como un manto gris. Caminaba entre las plantas jóvenes de maíz que apenas me llegaban a la rodilla, cuando vi algo que me hizo detenerme en seco. En el suelo, marcadas perfectamente en el lodo, había huellas. Pero no eran huellas normales, no eran de persona ni de animal conocido. Eran como de pies humanos, pero mucho más grandes, casi del doble de tamaño que los míos. Y lo más extraño era que tenían 6 dedos en cada pie, perfectamente marcados en el barro. Las huellas formaban un sendero que iba desde el borde de la milpa hasta el centro, donde tengo un pozo viejo que hace años dejó de dar agua. Me acerqué siguiendo las marcas, con el corazón latiéndome cada vez más fuerte. Las huellas eran profundas, como si lo que las hubiera hecho pesara mucho más que una persona normal. Y entre ellas había algo más, una sustancia viscosa y brillante, como baba, pero de color verde oscuro, casi negro. Llegué hasta el pozo y me asomé adentro. La oscuridad era total, pero había un olor que nunca había sentido antes. Era como a tierra podrida mezclada con algo dulzón y desagradable, como fruta pasada. El olor era tan fuerte que me dieron náuseas y tuve que alejarme. Durante todo ese día no pude quitarme de la cabeza lo que había visto. Le conté a mi esposa Carmen, pero ella me dijo que seguramente había sido algún animal, tal vez un jabalí grande o algo así. Pero yo sabía que ningún animal de por aquí deja huellas como esas. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto en la cama, mirando por la ventana hacia la milpa, que se veía como una mancha oscura bajo la luna. Carmen dormía profundamente a mi lado, pero yo no podía cerrar los ojos. Tenía la sensación de que algo me estaba observando desde afuera. Como a las 3 de la mañana, escuché un ruido. Era como un arrastre, como si alguien muy pesado estuviera caminando despacio entre las plantas. El sonido venía directo de la milpa y se movía lentamente de un lado a otro, como si estuviera buscando algo. Me levanté sin hacer ruido y me acerqué a la ventana. La luna estaba casi llena y daba suficiente luz para ver las siluetas de las plantas de maíz meciéndose suavemente con la brisa. Pero había algo más. Entre los surcos se movía una sombra grande, más alta que las plantas, que iba de un lado para otro con movimientos lentos y extraños. No podía ver bien qué era, porque la distancia era mucha y las sombras lo ocultaban, pero definitivamente era algo grande, algo que no debería estar ahí. La sombra se detuvo justo frente a mi casa, como si supiera que la estaba observando. Por un momento, juro que vi 2 puntos brillantes como ojos que me miraban directamente. Me quedé paralizado, sin atreverme a moverme ni a respirar. La cosa se quedó ahí parada durante lo que me pareció una eternidad, observándome. Luego, lentamente, se dio la vuelta y se alejó hacia el fondo de la milpa, donde está el pozo viejo,
Al día siguiente, muy temprano, volví a salir a revisar. Esta vez llevé mi machete y una lámpara de mano, aunque ya había suficiente luz del sol. Las huellas estaban ahí otra vez, frescas en la tierra suave. Pero ahora había más cosas extrañas. Varias plantas de maíz estaban dobladas hacia el suelo, como si algo muy pesado hubiera caminado sobre ellas. Pero no estaban rotas ni cortadas, sino dobladas de una manera rara, como si hubieran sido presionadas desde arriba con mucha fuerza. Y alrededor del pozo la hierba estaba completamente seca y amarilla, como si algo hubiera chupado toda la vida del suelo. Me acerqué al pozo otra vez, tapándome la nariz por el olor terrible que salía de adentro. Esta vez llevé la lámpara y la encendí para alumbrar hacia el fondo. Lo que vi me hizo retroceder de un salto. En el fondo del pozo, que debía tener unos 8 metros de profundidad, había algo que se movía. Era como una masa viscosa y brillante, de color verde negruzco, que parecía pulsar como si estuviera viva. Y de vez en cuando, salían de ella como tentáculos o brazos que se estiraban hacia arriba, como tratando de alcanzar la superficie. Corrí de vuelta a la casa, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Carmen estaba preparando el desayuno y me vio llegar corriendo y sudando. «Roberto, ¿qué te pasa? Estás muy pálido», me dijo mientras me servía café en una taza de barro. Le conté lo que había visto en el pozo, pero ella negó con la cabeza y me dijo que seguramente eran reflejos del agua estancada, que mi imaginación me estaba jugando trucos por tanto pensar en las huellas raras. Pero yo sabía lo que había visto. Y lo peor es que durante los días siguientes las cosas empeoraron mucho más. Las plantas de maíz empezaron a crecer de manera extraña. En vez de crecer derechas hacia el cielo como siempre habían hecho, algunas comenzaron a doblarse y retorcerse, formando figuras raras que parecían símbolos o dibujos que no entendía. Era como si algo invisible las estuviera moldeando desde adentro, forzándolas a tomar formas que no eran naturales. Y por las noches, los ruidos se volvieron más frecuentes y más fuertes. Ya no era solo el sonido de pasos arrastrándose entre los surcos. Ahora, había como gemidos, sonidos bajos y profundos que parecían salir del mismo suelo. Carmen también empezó a escucharlos, y por las mañanas me decía que había soñado cosas horribles, con criaturas que la perseguían entre plantas gigantes de maíz que la querían atrapar. Una noche, hace como 4 meses, el sonido fue tan fuerte que despertó a todo el pueblo. Era como un grito, pero no de persona ni de animal conocido. Era un sonido que te helaba la sangre, que te hacía sentir como si algo muy malo estuviera a punto de pasar. Salí de la casa con la escopeta de mi papá, aunque sabía que las balas no iban a servir contra lo que fuera que estaba ahí afuera. La milpa estaba iluminada por una luz extraña, verdosa, que parecía salir del mismo suelo. Las plantas de maíz se mecían aunque no había nada de viento, y todas se movían hacia el mismo lado, hacia el pozo viejo. Era como si algo las estuviera jalando con hilos invisibles, como si fueran marionetas. Me acerqué despacio, con la escopeta lista y el corazón en la garganta. La luz era más fuerte cerca del pozo, y pude ver que salía de adentro, como si en el fondo hubiera una lámpara gigante de color verde. Pero cuando llegué al borde y me asomé, lo que vi me dejó sin habla. La cosa viscosa que había visto antes ya no estaba en el fondo. Ahora había salido, y se extendía por las paredes del pozo como una red de venas pulsantes. Los tentáculos habían crecido y llegaban hasta la superficie, donde se extendían bajo la tierra en todas direcciones, como raíces podridas. Y en el centro de esa masa horrible, había algo que parecía un ojo gigante del tamaño de una pelota de fútbol, que me miraba directamente. La pupila era negra como el carbón, pero alrededor tenía colores que cambiaban constantemente: verdes, morados, amarillos, colores que dolían al mirarlos. El ojo parpadeó, y cuando lo hizo, sentí como si algo frío me hubiera tocado el cerebro desde adentro. De repente tuve visiones, imágenes que aparecían en mi mente sin que yo quisiera. Vi la milpa hace muchos años, cuando era solo un terreno baldío. Vi cosas enterradas ahí abajo, cosas que habían estado dormidas durante siglos, esperando que alguien las despertara.
Vi a mi abuelo cuando era joven, cavando en ese mismo lugar, encontrando algo que no debió haber encontrado. Lo vi sellarlo con piedras y tierra, rezando para que nunca volviera a salir. Pero las lluvias de este año habían sido muy fuertes, y el agua había filtrado hasta el fondo, despertando lo que había estado dormido. La criatura me habló sin mover la boca, sin hacer sonido. Las palabras aparecían directamente en mi mente, como si alguien las hubiera escrito con fuego en mis pensamientos. Me dijo que tenía hambre, que había esperado mucho tiempo, que necesitaba alimentarse para poder crecer y extenderse. Me dijo que las plantas de maíz eran solo el comienzo, que pronto tomaría control de todo el pueblo, de todas las personas, que yo había sido elegido para ser su primer ayudante, su primer siervo, que si cooperaba, me daría poder sobre los demás. Pero si me resistía, haría que mi familia sufriera de maneras que no podía imaginar. Traté de alejarme del pozo, de correr, pero mis piernas no me obedecían. Era como si raíces invisibles me hubieran crecido de los pies y me tuvieran clavado al suelo. El ojo me seguía mirando, y sentía como si algo viscoso estuviera entrando en mi mente, explorando mis pensamientos, aprendiendo sobre mi vida. Vi a Carmen durmiendo en la casa, pero en la visión había tentáculos verdes que se arrastraban por debajo de su cama, esperando el momento perfecto para envolverla. Vi a mis vecinos caminando por el pueblo como siempre, pero con ojos vacíos y expresiones perdidas, como si ya no fueran ellos mismos. La cosa me mostró cómo sería el futuro si la dejaba crecer. El pueblo entero convertido en un jardín de plantas retorcidas y extrañas, con las personas atrapadas entre las raíces, alimentando con su vida a la criatura. Los niños jugando entre tentáculos que salían del suelo, riéndose con voces que no sonaban humanas. Logré encontrar fuerzas para cerrar los ojos y apartarme del borde del pozo. Corrí de vuelta a la casa, tambaleándome como borracho, con la cabeza llena de voces que susurraban cosas horribles. Carmen me esperaba despierta, llorando, porque había tenido pesadillas terribles toda la noche. Al día siguiente decidí ir a hablar con el padre Miguel, el sacerdote del pueblo. Es un hombre mayor, que conocía bien a mi abuelo y que siempre había sabido más de lo que decía sobre las cosas extrañas que pasaban por aquí. Cuando le conté todo, no se sorprendió para nada. Solo suspiró profundo y me miró con ojos muy tristes. Roberto, me dijo mientras se quitaba los lentes para limpiarlos con manos temblorosas. Tu abuelo vino a verme hace muchos años, cuando tú eras apenas un niño. Me contó exactamente lo mismo que tú me estás contando ahora. Me explicó que cuando era joven, mi abuelo había encontrado esa cosa mientras cavaba un pozo nuevo para el ganado. Al principio pensó que era solo lodo raro, pero cuando lo tocó con una vara, el lodo se movió y se pegó a la madera, trepando por ella como si estuviera vivo. Mi abuelo se asustó tanto que tiró la vara y corrió, pero por la noche empezó a tener los mismos sueños que yo había tenido. La criatura le habló igual que a mí. Le prometió poder y riquezas a cambio de su servicio. Pero mi abuelo era un hombre muy religioso, y en vez de escucharla, decidió enterrarla con piedras benditas y tierra de camposanto. El padre Miguel lo ayudó en secreto, y entre los dos lograron contener la cosa durante más de 30 años. Pero ahora ha vuelto a despertar, me dijo el sacerdote, y está más fuerte que antes. Las lluvias han debilitado el sello que pusimos, y tu trabajo en la milpa ha removido demasiada tierra. La cosa se ha alimentado de las raíces y los gusanos durante todos estos años, creciendo lentamente en la oscuridad. Le pregunté qué podíamos hacer, si había alguna manera de detenerla. El padre Miguel me miró fijamente y me dijo algo que me heló la sangre, que ya era muy tarde, que la cosa había crecido demasiado y se había extendido por toda la zona, que lo único que podíamos hacer era tratar de escapar antes de que nos atrapara completamente. Pero cuando llegué a casa esa tarde, me di cuenta de que escapar ya no era posible. Carmen estaba en la cocina, preparando tortillas como siempre, pero había algo diferente en ella. Sus movimientos eran más lentos, más mecánicos, como si estuviera pensando en otras cosas mientras trabajaba. Y sus ojos, cuando me miró, tenían una expresión vacía que nunca había visto antes. Roberto,
Me dijo con una voz que sonaba como la suya, pero más plana, sin emociones. ¿Por qué no vas a revisar la milpa? Las plantas necesitan cuidado. No era normal que ella me dijera eso. Carmen siempre había tenido miedo de la milpa, especialmente después de todo lo que había pasado. Pero ahora me hablaba como si fuera la cosa más natural del mundo, como si quisiera que fuera allá. Me acerqué a ella y la miré a los ojos. Por un segundo vi un destello de la Carmen de siempre, como si estuviera tratando de decirme algo, de advertirme, pero luego sus ojos se volvieron completamente negros, como pozos sin fondo, y sonrió con una sonrisa que no era suya. «Las plantas te están esperando, Roberto», me dijo con esa voz extraña. «Han crecido mucho y necesitan que las veas. Necesitan que te unas a ellas». Salí corriendo de la casa con las piernas temblándome y el corazón latiéndome como loco. Pero cuando llegué a la calle, vi que no era el único que tenía problemas. Mis vecinos estaban parados en sus patios, todos mirando hacia la misma dirección, hacia mi milpa, y todos tenían la misma expresión vacía, la misma sonrisa que no era suya. Don Aurelio, que vive en la casa de al lado, me vio pasar corriendo y me gritó: «Roberto, ven acá, tenemos que hablar de las plantas. Son muy bonitas, ¿verdad? Muy verdes y jugosas». Pero su voz sonaba hueca, como si viniera de muy lejos, y cuando me volteé a verlo, sus ojos también eran completamente negros. Corrí hacia la iglesia, pensando que tal vez el padre Miguel podría hacer algo, pero cuando llegué encontré la puerta cerrada. Golpeé y grité, pero nadie respondió. Me asomé por una ventana y vi al padre Miguel sentado en un banco, con la cabeza agachada. Cuando alzó la vista para mirarme, vi que él también tenía esos ojos negros y vacíos. «Es inútil correr, Roberto», me dijo a través del vidrio. «La comunidad te necesita. Todos somos una familia ahora, una familia grande y feliz». Me alejé de la iglesia corriendo sin rumbo, pero no importaba a dónde fuera. En cada casa, en cada esquina, había personas paradas como estatuas, todas mirándome con esos ojos horribles, todas diciéndome que fuera a la milpa, que las plantas me estaban esperando. Hasta los niños que jugaban en el parque se habían detenido para mirarme. Sus caritas inocentes ahora tenían expresiones de adultos, y me seguían con la vista mientras corría. Uno de ellos, el pequeño Jesús, que apenas tiene 5 años, me gritó con una voz que sonaba como la de un hombre viejo: «No puedes escapar, tío Roberto. Aquí todos somos una sola cosa ahora». La única opción que me quedaba era irme del pueblo, tomar mi camioneta y manejar lo más lejos posible. Pero cuando llegué a donde la había estacionado, vi que las llantas estaban completamente cubiertas de esa sustancia verde y viscosa que había visto en el pozo. El metal también estaba corroído, como si algo lo hubiera estado comiendo lentamente, y alrededor de la camioneta, brotando del pavimento, había pequeños tallos verdes que se movían como serpientes, tratando de alcanzar mis pies. Me di cuenta de que no había salida. La cosa se había extendido por todo el pueblo durante las últimas semanas, infectando a cada persona, cada animal, cada planta. Y ahora solo faltaba yo. Regresé a mi casa caminando despacio, porque ya no tenía caso correr. Carmen seguía en la cocina, pero ahora había otros vecinos con ella, todos con esos ojos negros, todos sonriendo esa sonrisa horrible. Me esperaban en silencio, como si fuera una fiesta que habían estado preparando especialmente para mí. «Roberto», me dijo Carmen con esa voz que ya no era suya, «es hora de que veas lo bonitas que están las plantas. Hemos estado esperándote tanto tiempo». Todos asintieron al mismo tiempo, como si fueran una sola persona hablando con muchas bocas, y entonces supe que mi tiempo se había acabado, que por más que luchara, por más que tratara de resistirme, al final tendría que ir a la milpa, porque esa cosa no me iba a dejar en paz hasta que me uniera a ella, hasta que me convirtiera en parte de su familia horrible. Esa noche no traté de dormir. Me quedé sentado en mi silla favorita, la que mi papá había hecho con sus propias manos, mirando por la ventana hacia la milpa que ahora brillaba con esa luz verde enfermiza. Carmen y los vecinos se habían ido, pero sabía que estarían esperándome allá afuera, entre las plantas retorcidas. Como a las 3 de la mañana, empecé a escuchar mi nombre. Primero era solo Carmen llamándome suavemente, pero después
se unieron otras voces. La de don Aurelio, la del padre Miguel, la de la maestra Rosa, la de todos los niños del pueblo. Todas mezcladas en un coro horrible que repetía una y otra vez: Roberto, ven con nosotros, Roberto, las plantas te necesitan. Traté de taparme los oídos, pero las voces no venían de afuera. Venían de adentro de mi cabeza, como si ya hubieran empezado a infectar mis pensamientos. Y con las voces llegaron las imágenes. Vi a Carmen tal como era antes, sonriéndome en nuestra boda, preparando mi comida favorita, cuidándome cuando estuve enfermo el año pasado, pero también vi lo que era ahora. La vi parada entre las plantas de maíz, con esos ojos negros y vacíos, con tentáculos verdes que le salían de la espalda y se enterraban en la tierra. La vi feliz, más feliz de lo que jamás la había visto, porque ya no tenía que preocuparse por nada, porque formaba parte de algo más grande que ella. Las voces me decían que podía ser igual de feliz, que podía dejar de sufrir y de tener miedo, que lo único que tenía que hacer era caminar hasta el pozo, dejar que la cosa me tocara, y todo el dolor se acabaría para siempre. Y por un momento, debo confesarlo, me tentó la idea. Estaba tan cansado de luchar, tan asustado, que la posibilidad de simplemente rendirme y dejar que pasara lo que tenía que pasar me parecía casi un alivio. Pero cuando me levanté de la silla y caminé hacia la puerta, algo me detuvo. En la mesa de la cocina estaba la Biblia de mi abuela, la misma que había leído durante toda su vida. La abrí en una página al azar, y mis ojos cayeron sobre unas palabras que me llenaron de una determinación extraña. No iba a rendirme, no iba a dejar que esa cosa me tomara sin luchar. Si tenía que ir a la milpa, iba a ir por mi propia voluntad, no porque me obligaran. Tomé la escopeta de mi papá y la cargué con los últimos cartuchos que tenía. Tomé también una botella de gasolina que guardaba para la podadora y una caja de cerillos. No sabía si eso iba a servir de algo contra una criatura como esa, pero al menos iba a intentarlo. Salí de la casa y caminé hacia la milpa. Las plantas se habían vuelto gigantes durante la noche, casi del doble de su tamaño normal, y sus hojas se movían aunque no había nada de viento. El aire estaba espeso, como gelatina, y cada paso me costaba más trabajo que el anterior. Carmen me esperaba en la entrada de la milpa, junto con todos los demás. Pero ahora pude ver que ya no eran realmente personas. Tenían forma humana, pero por debajo de la piel se notaban cosas moviéndose, como gusanos o raíces. Y cuando hablaron, todas las voces sonaron exactamente igual. «Bienvenido a casa, Roberto», dijeron al unísono. «Ya era hora de que te unieras a nosotros». Levanté la escopeta y disparé, pero las balas atravesaron el cuerpo de Carmen como si fuera humo. Ella siguió sonriendo con esa sonrisa horrible y estiró los brazos hacia mí. De sus dedos empezaron a brotar tentáculos verdes que se alargaban tratando de alcanzarme. Corrí entre las plantas gigantes, esquivando las raíces que salían del suelo para tropezarme. Todo el maizal se había convertido en una trampa viviente, con cada tallo tratando de agarrarme, con cada hoja cortándome cuando pasaba muy cerca. Llegué hasta el pozo, donde la luz verde era tan intensa que me dolían los ojos. La criatura había crecido tanto que ya ocupaba todo el agujero, y sus tentáculos se extendían por kilómetros bajo tierra, conectando con cada planta, con cada persona infectada. El ojo gigante me miró, y otra vez sentí esa presencia fría en mi mente. Pero esta vez pude resistir un poco más. Pude mantener mis propios pensamientos separados de los suyos. «Ya no puedes luchar, Roberto», me dijo sin hablar. «Eres el último. Cuando te unas a nosotros, seremos completos. Podremos extendernos a otros pueblos, a otras ciudades. Toda la humanidad será parte de nuestra familia». Destapé la botella de gasolina y la derramé alrededor del pozo, empapando las plantas más cercanas. La criatura se rió dentro de mi cabeza, un sonido como cristales rompiéndose. «El fuego no nos puede lastimar, Roberto. Somos más fuertes que eso ahora». Pero cuando encendí el cerillo y lo tiré a la gasolina, pasó algo que no esperaba. Las llamas se extendieron rápidamente, y donde tocaban las plantas, éstas se retorcían y gritaban con voces humanas. La criatura no gritaba de dolor, sino de sorpresa. No le dolía el fuego,
pero sí le dolía perder partes de sí misma. Por un momento pensé que tal vez había encontrado la manera de lastimarla, pero entonces me di cuenta de mi error. Las llamas no solo quemaban las plantas infectadas, también quemaban las normales, las que todavía eran solo maíz. Y cuando se acabaran todas las plantas, cuando no quedara nada verde en todo el pueblo, la criatura simplemente se movería a otra parte. Además, ya era demasiado tarde para mí. Mientras había estado luchando contra las plantas en llamas, los tentáculos del pozo se habían acercado sin que me diera cuenta. Ahora me rodeaban, acorralándome contra el borde del agujero. Uno de los tentáculos me tocó el brazo, y inmediatamente sentí como si algo frío y viscoso estuviera entrando por mi piel. El lugar donde me tocó se entumió, y luego empezó a cambiar de color, volviéndose verde y brillante como la criatura. «No luches más, Roberto», me dijo la voz en mi cabeza, pero ahora sonaba más suave, más amable. «Ya casi eres parte de nosotros. Pronto podrás ver lo hermoso que es formar parte de algo más grande que tú mismo». Y lo más terrible es que tenía razón. Mientras la cosa se extendía por mi brazo, subiendo hacia mi hombro, yo empezaba a sentirme diferente. Los colores se veían más brillantes, los sonidos más claros, y podía empezar a entender lo que realmente era la criatura, por qué hacía lo que hacía. No era malvada, al menos no en el sentido que yo entendía la maldad. Era solo hambrienta, sola, tratando de crear una familia para ella misma. Había estado sola en la oscuridad durante siglos, y ahora solo quería compañía. Quería que otros compartieran su existencia. Cuando la infección llegó a mi corazón, pude sentir de repente la mente de cada persona en el pueblo. Carmen estaba ahí, feliz y en paz como nunca la había visto. Don Aurelio había dejado de preocuparse por su diabetes y sus dolores de espalda. Los niños ya no tenían miedo de la oscuridad ni de los monstruos bajo la cama. Todos eran felices, todos estaban completos, todos formaban parte de algo hermoso y eterno. Y yo también podía ser parte de eso. Todo lo que tenía que hacer era dejar ir mi resistencia, dejar que la cosa tomara completamente control de mi mente, y nunca más tendría que preocuparme por nada. Pero en el último momento, justo antes de que la infección llegara a mi cerebro, logré acordarme de una cosa. Me acordé de que soy Roberto Hernández Vázquez, de San Miguel de los Remedios, Hidalgo, que tenía una vida propia, recuerdos propios, sueños propios, que había amado a Carmen no porque fuera parte de mí, sino porque era diferente a mí, y me di cuenta de que lo que la criatura ofrecía no era realmente amor ni felicidad. Era solo el fin de todo lo que hacía que las personas fueran especiales, únicas, humanas. Pero ya era demasiado tarde. Mis piernas ya no me obedecían, mis brazos se movían solos. Mi boca se abría para hablar, pero las palabras que salían no eran mías. «Ahora somos completos», dije con una voz que era mía, pero no era mía. «Ahora podemos crecer y extendernos. Pronto, otros pueblos conocerán nuestra felicidad». Esta mañana desperté en mi cama al lado de Carmen, como si nada hubiera pasado. Ella me sonrió y me preparó el desayuno, igual que siempre. Fui a revisar la milpa, y las plantas estaban perfectas, verdes y saludables. Pero sé que no soy yo el que está escribiendo esto. Sé que la cosa que hay dentro de mi cabeza es la que mueve mis manos, la que forma estas palabras. Soy como un pasajero en mi propio cuerpo, viendo todo lo que pasa, pero sin poder hacer nada para detenerlo. Y lo peor es que cada día que pasa, la voz de Roberto Hernández Vázquez se hace más débil dentro de mi mente, hasta que pronto no quedará nada de él. Solo quedaré yo, la criatura, usando su cuerpo para atraer a más gente al pueblo, para extender mi familia a lugares cada vez más lejanos. Si alguien lee esto algún día, si alguien encuentra estas palabras que estoy escribiendo en un último esfuerzo de lo que queda de Roberto, no vengan a San Miguel de los Remedios. No se acerquen a ningún lugar donde las plantas crezcan demasiado verdes, donde la gente sonría demasiado, donde todos parezcan demasiado felices, porque una vez que llegan ya no se pueden ir. Y pronto ustedes también van a ser parte de nuestra familia, una familia que crece cada día, una familia que nunca para de extenderse, una familia que algún día va a incluir a todo el mundo.
Antes de contarles esta historia, debo decirles que yo mismo viví algo parecido hace algunos años, cuando visitaba a mis abuelos en Michoacán. Por eso sé que estas cosas que voy a relatarles no son invención ni fantasía, son reales, muy reales, y hasta el día de hoy me dan escalofríos cuando las recuerdo. Mi nombre es Carlos Alberto Mendoza Herrera. Tengo 34 años y soy de la Ciudad de México, pero cada año paso las vacaciones de Semana Santa en el rancho de mi familia en Michoacán. Fue ahí donde conocí a don Evaristo, un viejito de casi 80 años que me contó esta historia que les voy a platicar. Él vivió todo esto en carne propia cuando era joven, allá por los años 70. Don Evaristo me platicó que en esos tiempos él era vaquero en un rancho grande que se llamaba La Esperanza, cerca del pueblo de Jiquilpan. Era un lugar muy bonito, con muchas vacas, caballos y bastante terreno, pero también muy solo. El rancho estaba como a 2 horas a caballo del pueblo más cercano, así que durante la semana solo vivían ahí el patrón, su familia y 5 trabajadores contando a don Evaristo. Todo empezó una noche de luna nueva del mes de abril. Don Evaristo me contó que esa noche no podía dormir porque hacía mucho calor y las moscas no lo dejaban en paz. Se levantó de su catre como a las 2 de la mañana para salir a tomar el fresco al patio del rancho. Cuando abrió la puerta de madera de su cuartito, que estaba junto a los establos, sintió algo muy raro en el ambiente. No había ni un solo ruido, ni grillos ni búhos, ni siquiera el viento movía las hojas de los árboles. Todo estaba demasiado quieto, como si hasta los animales tuvieran miedo de hacer ruido. Don Evaristo me dijo que en el campo uno aprende a reconocer cuando algo malo va a pasar, y esa noche todo su cuerpo le decía que se metiera y no saliera hasta el amanecer, pero el calor era tanto que no hizo caso a esa sensación extraña. Salió al patio descalzo, con solo el pantalón de manta puesto, y se sentó en una piedra grande que había cerca del pozo. Ahí se quedó un rato, tratando de refrescarse con la brisa que apenas se sentía. De repente escuchó un ruido como de ramas quebrándose que venía del monte, del lado donde estaba el corral de las vacas. Al principio pensó que sería algún animal del bosque, tal vez un venado o un jabalí que andaba buscando agua, pero el ruido se fue haciendo más fuerte, como si algo muy grande se estuviera acercando, rompiendo todo a su paso. Don Evaristo se levantó de la piedra y caminó despacio hacia el corral. Las vacas, que normalmente estaban muy tranquilas por las noches, empezaron a moverse inquietas. Algunas comenzaron a hacer ruidos como de miedo, y otras se fueron arrinconando todas juntas en una esquina del corral, como si quisieran protegerse de algo. Cuando don Evaristo llegó cerca de la cerca de madera, vio algo que lo dejó helado. Del monte salió una figura muy extraña, como de un hombre pero mucho más grande y fuerte de lo normal. Caminaba en 2 patas como persona, pero su forma de moverse era rara, como si no estuviera acostumbrado a caminar así. Y lo más espantoso era que tenía la cabeza y las manos de animal. La criatura se quedó parada cerca del corral, como oliendo el aire. Don Evaristo me contó que desde donde él estaba, que eran como 20 metros, podía ver perfectamente que tenía el hocico alargado y las orejas puntiagudas de un coyote. Sus manos terminaban en uñas muy largas y filosas, y todo su cuerpo estaba cubierto de pelo gris oscuro. Don Evaristo se quedó paralizado del susto. No podía moverse ni gritar. Solo podía ver cómo esa cosa se acercaba lentamente al corral. Las vacas estaban ya muy alteradas. Algunas hasta se habían subido unas encima de otras del miedo que tenían. La criatura puso sus manos peludas en la cerca de madera y la empezó a sacudir. Los postes se movían como si fueran palillos, y don Evaristo se dio cuenta de que esa cosa tenía una fuerza sobrenatural. Con solo un movimiento, podía tirar toda la cerca y lastimar a los animales. Pero lo más terrorífico pasó cuando la criatura volteó hacia donde estaba él. Sus ojos brillaban en la oscuridad con una luz amarilla muy fea, como la de los faroles de aceite pero mucho más intensa. Don Evaristo sintió que esos ojos lo veían directo al alma, que sabían exactamente dónde estaba aunque él estuviera escondido en la sombra. La criatura soltó la cerca y empezó a caminar hacia donde estaba don Evaristo. Con cada paso que daba, el suelo temblaba un poquito, como si pesara mucho más de lo que aparentaba. Don Evaristo me dijo que en ese momento recuperó el movimiento del cuerpo, pero en lugar de correr hacia su cuarto, que era lo lógico, sintió como si algo lo empujara a quedarse ahí parado, viendo cómo se acercaba esa cosa horrible. Cuando la criatura estaba ya muy cerca, como a 5 metros de él,
Don Evaristo pudo ver más detalles que lo aterraron. La cara era una mezcla muy fea entre humano y coyote. Tenía dientes muy largos y amarillos que le salían de la boca, y de su hocico goteaba una baba espesa y maloliente. Sus manos, aunque tenían forma humana, estaban cubiertas de pelo, y las uñas eran tan largas que parecían cuchillos. La criatura se detuvo frente a don Evaristo y lo miró fijamente, durante lo que a él le parecieron horas, aunque seguramente fueron solo unos minutos. Don Evaristo me contó que sentía como si esos ojos amarillos le estuvieran leyendo todos sus pensamientos, como si supieran todos sus secretos y sus miedos más profundos. De repente, la cosa abrió la boca y soltó un sonido que don Evaristo nunca había escuchado antes. No era rugido de león, ni aullido de lobo, ni grito de persona. Era algo que mezclaba los tres sonidos, pero mucho más fuerte y aterrador. El sonido era tan penetrante que don Evaristo sintió como si le perforara los oídos y le llegara hasta los huesos. Después de hacer ese ruido horrible, la criatura dio media vuelta y se fue caminando lentamente hacia el monte, con esos pasos pesados que hacían temblar la tierra. Don Evaristo se quedó parado ahí hasta que ya no pudo ver ni escuchar nada, y solo entonces pudo moverse otra vez. Corrió a su cuartito temblando como hoja, cerró la puerta con el pestillo y se quedó despierto el resto de la noche, sentado en su catre con las piernas abrazadas, esperando a que amaneciera. Me dijo que fue la noche más larga de su vida, porque cada ruido que escuchaba, por pequeño que fuera, le daba terror de que esa cosa hubiera regresado. Cuando salió el sol, don Evaristo fue a revisar el corral. Las vacas seguían muy nerviosas. Algunas ni siquiera quisieron comer su forraje de la mañana, pero lo que más lo impresionó fueron las huellas que encontró en la tierra, suaves cerca de la cerca. Las huellas eran gigantescas, como de un pie humano pero mucho más grande, como del tamaño del pie de un hombre que midiera más de 2 metros. Pero lo más raro era que los dedos terminaban en marcas profundas y largas, como si fueran garras que se enterraban en la tierra con cada paso. Don Evaristo siguió las huellas desde el corral hasta donde se perdían en el monte. Eran pasos muy largos, más largos de lo que cualquier persona normal podría dar, y se notaba que la criatura era muy pesada porque las marcas estaban bien hundidas en la tierra. Esa mañana, cuando llegaron los otros trabajadores del rancho, don Evaristo les contó lo que había visto. Algunos se burlaron de él y le dijeron que seguramente había estado soñando o que había tomado demasiado pulque. Pero don Aurelio, que era el trabajador más viejo después de don Evaristo, se puso muy serio cuando escuchó la historia. Don Aurelio le pidió que le enseñara las huellas, y cuando las vio su cara se puso muy pálida. Le dijo a don Evaristo que esas marcas las había visto antes, hace muchos años, cuando era niño y vivía con sus papás en otro rancho cerca de ahí. Esa tarde, cuando terminaron el trabajo, don Aurelio se acercó a don Evaristo y le platicó lo que sabía. Le contó que cuando él era chico, su abuela le había hablado de los nahuales, personas que tenían el poder de convertirse en animales cuando querían. Según la abuela de don Aurelio, los nahuales habían existido siempre en esas tierras. Eran personas que parecían normales durante el día, que vivían en los pueblos y trabajaban como cualquier otra gente, pero por las noches, especialmente cuando no había luna, podían transformarse en criaturas mitad humanas y mitad animales. Don Aurelio le explicó que no todos los nahuales eran malvados. Algunos usaban su poder para proteger a su familia o a su comunidad, pero otros se dejaban llevar por instintos salvajes y se volvían peligrosos, especialmente si habían hecho un pacto con fuerzas oscuras para obtener más poder. La abuela de don Aurelio le había dicho que los nahuales malvados se alimentaban del miedo de las personas y de los animales. No necesitaban lastimarlos físicamente, pero sí necesitaban sentir su terror para volverse más fuertes. Por eso se acercaban a los ranchos y a las casas por las noches, para asustar a la gente y a los animales. Don Evaristo le preguntó cómo se podía saber si alguien era nahual, y don Aurelio le contó lo que su abuela le había enseñado. Los nahuales, cuando estaban en su forma humana, tenían algunas señales que los delataban. Sus ojos brillaban un poquito en la oscuridad, aunque no tanto como cuando estaban transformados. También tenían mucha fuerza, más de la normal, y podían caminar sin hacer ruido cuando querían. Pero la señal más clara era que los nahuales siempre sabían cosas que no deberían saber. Conocían secretos de las personas. Sabían cuando iba a pasar algo malo, y podían adivinar los pensamientos de otros. Además, los animales domésticos
especialmente los perros, siempre se ponían muy nerviosos cerca de ellos. Aunque el nahual estuviera en forma humana, don Aurelio también le dijo algo que lo tranquilizó un poco. Los nahuales no podían entrar a las casas o a los cuartos si no los invitaban. Era como si hubiera una barrera invisible que no podían cruzar. Por eso la criatura se había quedado afuera del cuarto de don Evaristo, aunque fácilmente hubiera podido romper la puerta de madera. Esa noche don Evaristo durmió un poco más tranquilo sabiendo eso, pero su tranquilidad no duró mucho tiempo, porque al día siguiente pasó algo que lo convenció de que el nahual no se había ido del rancho, sino que se había quedado por ahí, observando y esperando el momento perfecto para volver a aparecer. Al día siguiente por la tarde, don Evaristo estaba arreglando una cerca rota del lado norte del rancho cuando escuchó que alguien le gritaba desde lejos. Era don Aurelio, que venía corriendo hacia él con la cara muy alterada, haciendo señas con los brazos para que se acercara. Cuando don Evaristo llegó hasta donde estaba don Aurelio, este le señaló hacia el suelo. Ahí, en la tierra suave cerca del río que pasaba por el rancho, había muchas huellas frescas, iguales a las que habían visto el día anterior cerca del corral. Pero esta vez había algo diferente y mucho más perturbador. Las huellas no solo eran de la criatura transformada, también había pisadas normales de hombre, como si la persona hubiera caminado un rato en forma humana, luego se hubiera transformado, y después hubiera vuelto a su forma normal. Don Aurelio y don Evaristo siguieron las huellas con mucho cuidado. El rastro empezaba en forma humana cerca del camino que llevaba al pueblo. Luego se convertía en las pisadas de la criatura a mitad del trayecto hacia el rancho, y después volvía a ser pisadas normales antes de llegar a las casas donde vivían. Lo más espantoso de todo era que las pisadas humanas llevaban directo a la casa del patrón, don Sebastián Morales, donde vivía con su esposa doña Carmen y sus 2 hijos pequeños. Las huellas se acercaban hasta muy cerca de la ventana de la cocina, como si la persona hubiera estado espiando por mucho tiempo. Don Evaristo me contó que él y don Aurelio se quedaron muy preocupados, pero no sabían qué hacer. Si le decían al patrón que creían que había un nahual rondando su casa, lo más probable era que los tachara de locos y los corriera del rancho. Pero tampoco podían quedarse callados si la familia estaba en peligro. Decidieron vigilar por turnos esa noche. Don Aurelio se quedaría despierto hasta las 2 de la mañana, y después don Evaristo tomaría la guardia hasta que amaneciera. Se pusieron de acuerdo para encontrarse detrás de los establos, desde donde podían ver tanto la casa del patrón como el monte. Durante las primeras horas de la noche, todo estuvo muy tranquilo. Don Aurelio no vio nada extraño, y cuando llegó el turno de don Evaristo, cerca de las 2 de la mañana, parecía que iba a ser una noche normal, pero como a las 3:30 de la mañana, don Evaristo vio algo que lo dejó helado. De la casa del patrón salió una figura que caminaba muy despacio, como tratando de no hacer ruido. Al principio pensó que era don Sebastián, tal vez saliendo al baño que estaba afuera de la casa, pero cuando la figura se acercó más hacia donde él estaba escondido, don Evaristo se dio cuenta de que algo no estaba bien. La persona caminaba de una manera muy rara, como si no estuviera acostumbrada a moverse en 2 patas, y aunque tenía la forma de un hombre normal, parecía más grande y fuerte de lo que don Sebastián había sido jamás. La figura se alejó de la casa caminando hacia el monte, y cuando llegó a donde empezaba la vegetación más espesa, don Evaristo vio algo que nunca olvidaría en su vida. La persona se detuvo, miró hacia todos lados como asegurándose de que nadie la viera, y después se agachó en el suelo. Don Evaristo me contó que lo que pasó después fue lo más terrorífico que había presenciado. La figura empezó a cambiar de forma lentamente. Primero creció de tamaño. Sus brazos y piernas se hicieron más gruesos y largos. Después le empezó a salir pelo por todo el cuerpo, y su cara comenzó a alargarse hasta formar un hocico. La transformación duró varios minutos y durante todo ese tiempo, don Evaristo podía escuchar ruidos horribles, como si los huesos de la persona se estuvieran quebrando y acomodando en posiciones diferentes. También se escuchaban gemidos de dolor, como si el cambio fuera muy doloroso. Cuando la transformación terminó, la criatura que había resultado era exactamente la misma que don Evaristo había visto la noche anterior. El mismo tamaño gigantesco, el mismo pelo gris, los mismos ojos amarillos que brillaban en la oscuridad. Pero lo que más lo espantó no fue ver la transformación, sino darse cuenta de quién era la persona que se había convertido en nahual. Cuando la criatura volteó hacia donde él estaba antes de internarse en el monte,
Don Evaristo pudo reconocer algunos rasgos humanos que todavía quedaban en esa cara horrible. El nahual era don Sebastián, el patrón del rancho, el hombre en cuya casa había trabajado por más de 3 años, que le pagaba su sueldo cada semana, que comía con él y con los otros trabajadores, y que parecía una persona completamente normal y decente. Don Evaristo se quedó paralizado en su escondite hasta que la criatura desapareció completamente en el monte. Su mente no podía procesar lo que acababa de ver. ¿Cómo era posible que don Sebastián, un hombre que conocía tan bien, fuera en realidad esa cosa horrible que los había estado acechando? Durante el resto de la noche, don Evaristo no pudo pensar en otra cosa. Se acordaba de todas las veces que don Sebastián había sabido cosas que no debería saber, como cuando alguno de los trabajadores estaba pensando en irse del rancho, o cuando alguien había hecho algo malo aunque nadie se lo hubiera contado. También recordó que los perros del rancho siempre se portaban raro con don Sebastián. No le ladraban ni lo atacaban, pero tampoco se acercaban a él como lo hacían con otras personas. Siempre mantenían una distancia respetuosa, como si supieran que había algo diferente en él. Cuando amaneció, don Evaristo fue a buscar a don Aurelio para contarle lo que había visto. Pero cuando lo encontró, don Aurelio ya estaba muy alterado por algo que había pasado en su casa durante la noche. Don Aurelio le contó que como a las 4 de la mañana, había escuchado ruidos en el techo de su cuartito, como si algo muy pesado estuviera caminando arriba. Los ruidos habían durado como media hora, y después había escuchado ese mismo aullido horrible que don Evaristo había oído la primera noche. Los dos hombres se dieron cuenta de que estaban en una situación muy peligrosa. Si don Sebastián era realmente un nahual, y además era su patrón, no podían acusarlo abiertamente ni irse del rancho sin levantar sospechas, pero tampoco podían quedarse ahí, sabiendo que cada noche corrían el riesgo de que la criatura decidiera hacerles algo peor que solo asustarlos. Don Aurelio le dijo que su abuela le había enseñado una manera de protegerse de los nahuales. Le contó que había que conseguir agua bendita, sal de grano y unas hierbas especiales que crecían cerca del río. Con esas cosas se podía hacer un círculo de protección alrededor de donde uno durmiera, y el nahual no podría acercarse. Esa misma mañana, mientras don Sebastián estaba ocupado revisando las cuentas del rancho en su oficina, don Evaristo y don Aurelio fueron al pueblo más cercano. Le dijeron al patrón que necesitaban comprar algunas herramientas y provisiones, lo cual era cierto, aunque no les dijeron el verdadero motivo de su viaje. En el pueblo, fueron directo a la iglesia y le pidieron al padre Miguel que les diera agua bendita. El sacerdote era un hombre mayor que conocía muy bien las tradiciones de la región, y cuando don Aurelio le explicó discretamente para qué la necesitaban, el padre no hizo preguntas. Solo les dio una botella grande de agua bendita y les recomendó que rezaran mucho por su protección. También compraron sal de grano en la tienda del pueblo, y de regreso al rancho se detuvieron en la orilla del río para recoger las hierbas que don Aurelio había aprendido a reconocer de niño. Eran unas plantitas pequeñas con hojas muy verdes que olían muy fuerte, casi como medicina. Esa noche, cada uno en su cuarto hizo el círculo de protección como don Aurelio había aprendido. Primero regaron la sal en el suelo, haciendo un círculo completo alrededor de sus camas. Después rociaron el agua bendita sobre la sal, y por último pusieron las hierbas en las 4 esquinas del círculo. Don Evaristo me contó que esa noche durmió mejor que en los días anteriores, pero de todas formas se despertó varias veces porque escuchaba ruidos extraños afuera de su cuarto. Como a las 2 de la mañana oyó pasos muy pesados que rodeaban su cuartito, y después escuchó arañazos en la puerta de madera, como si algo estuviera tratando de abrirla con unas garras muy grandes. Pero lo más espantoso fue cuando escuchó una voz que conocía muy bien. Era la voz de don Sebastián, pero sonaba diferente, más ronca y con un tono muy amenazante. La voz le decía cosas como: «Evaristo, sé que estás despierto. Sé lo que viste anoche. Abre la puerta, necesitamos hablar». Después se quedaba callada por un rato y volvía a hablar. «No puedes protegerte para siempre. Tarde o temprano tendrás que salir de ahí». Don Evaristo se quedó muy quieto en su catre sin responder nada, aunque el miedo lo tenía temblando como hoja. La voz siguió insistiendo por más de 1 hora, pero nunca trató de romper la puerta. Era como si realmente no pudiera entrar mientras don Evaristo estuviera dentro del círculo de protección. Al día siguiente, don Sebastián se comportó completamente normal.
Les pagó su sueldo semanal, platicó con ellos sobre el trabajo y hasta se veía de buen humor. Pero don Evaristo notó algo diferente en sus ojos. Cuando don Sebastián lo miraba, sentía como si esos ojos pudieran ver a través de él, como si supieran exactamente lo que estaba pensando. Durante el desayuno, don Sebastián les contó que había escuchado ruidos raros toda la noche, como de animales salvajes rondando cerca de las casas. Les dijo que tal vez había coyotes o lobos en la zona, y que tenían que tener cuidado cuando salieran por las noches. Don Evaristo y don Aurelio se miraron sin decir nada, pero los dos sabían perfectamente de qué animales estaba hablando don Sebastián. Esa tarde, don Aurelio le dijo a don Evaristo que ya no podían quedarse más tiempo en el rancho. Su abuela le había explicado que cuando un nahual se daba cuenta de que alguien conocía su secreto, se volvía mucho más peligroso. Ya no se conformaba con solo asustar, sino que buscaba la manera de deshacerse de esa persona para proteger su identidad. Los dos hombres decidieron irse esa misma noche. Le dijeron a don Sebastián que habían recibido noticias de que un familiar estaba muy enfermo en otro pueblo y que tenían que irse de emergencia. Don Sebastián no puso ninguna objeción, pero don Evaristo notó que sonreía de una manera muy rara, como si supiera que estaban mintiendo. Empacaron sus pocas pertenencias cuando ya estaba anocheciendo y se fueron del rancho a pie, cargando sus cosas en unos morralitos. Caminaron toda la noche sin parar, sin mirar hacia atrás, hasta que llegaron al pueblo más cercano, cuando ya estaba amaneciendo. Don Evaristo me contó que durante todo el camino sintieron como si algo los estuviera siguiendo. Escuchaban ruidos en el monte, ramas que se quebraban y a veces veían sombras que se movían entre los árboles, pero nunca vieron directamente a la criatura, tal vez porque caminaron siempre por el camino principal y llevaban con ellos un poco del agua bendita y la sal que les había sobrado. Desde ese día, don Evaristo nunca volvió al rancho La Esperanza. Se quedó trabajando en otros lugares, siempre lejos de esa región, pero años después se enteró por otros trabajadores que don Sebastián había seguido viviendo en el rancho y que otros empleados habían tenido experiencias similares. Algunos se iban sin explicación después de pocas semanas y otros contaban historias de animales extraños que se aparecían por las noches. Don Evaristo terminó su relato diciéndome que hasta el día de hoy, más de 30 años después, todavía tiene pesadillas con esos ojos amarillos que brillaban en la oscuridad. Me dijo que nunca ha podido olvidar esa experiencia y que desde entonces siempre lleva consigo una bolsita con sal bendita, especialmente cuando tiene que viajar por zonas rurales. Cuando don Evaristo terminó de contarme esta historia, ya era muy tarde y estábamos sentados en el patio de la casa de mis abuelos, solo con la luz de una lámpara de aceite. El viejo se quedó callado por un momento, mirando hacia el monte que se veía a lo lejos, y después me dijo algo que se me quedó grabado para siempre. Mijo, hay cosas en este mundo que no se pueden explicar con la razón. Hay personas que no son lo que parecen, y lugares donde es mejor no andar cuando se oculta el sol. La gente de la ciudad cree que estas son solo supersticiones de campesinos ignorantes, pero nosotros sabemos que son reales. Y lo más importante que tienes que recordar es esto: cuando sientas que algo no está bien, cuando tu instinto te diga que hay peligro, nunca ignores esa sensación. Mejor pecar de precavido que lamentarse después. Yo le creí cada palabra a don Evaristo, no solo por la manera tan detallada en que me contó todo, sino porque durante mi estancia en el rancho de mis abuelos también viví algunas experiencias extrañas que me confirmaron que estas cosas realmente existen. Pero esa es otra historia que tal vez les pueda contar en otra ocasión. Lo que sí puedo decirles es que desde que escuché este relato, cada vez que voy al rancho de mis abuelos, antes de acostarme siempre pongo un poquito de sal bendita alrededor de mi cama. Tal vez sea solo superstición, tal vez no, pero prefiero estar seguro. Y cuando salgo por las noches, siempre me fijo muy bien en las personas que me encuentro, especialmente en sus ojos, porque ahora sé que no todos los que parecen humanos realmente lo son.